Buenas tardes, yo ya he sobrevivido al BI, ahora os toca a vosotros. Y en esta presentación vengo un poco a hablaros sobre mi experiencia en la evaluación interna de historia, que por eso un poco este título, digamos, satirizando las grandes operaciones bélicas. Y pues bueno, en esta presentación os voy a hablar sobre los trazos generales de la investigación interna de historia, para ir abriendo boca. Luego, ya centrándome un poco más en la mía, pero sin dejar de hablar de los conceptos que componen esta investigación, hablaré sobre la elección de tema, la búsqueda de bibliografía e información, sobre la problemática de la pregunta de investigación, el análisis de fuentes centrándonos en qué se espera que hagamos, para luego dar paso a la investigación como tal y acabar hablando sobre lo que yo creo que es la reflexión, la última parte de esta evaluación interna. Pues bueno, para empezar a hacer esta evaluación hay que preguntarse ¿qué es la evaluación interna de historia? Pues es básicamente un trabajo académico de máximo 2.200 palabras que tiene que tratar, por supuesto, una temática histórica, con hechos anteriores a 10 años pasados. La elección del tema es totalmente libre. Es decir, no tiene por qué estar relacionado con el temario estudiado en clase ni nada por el estilo. En el nivel superior cuenta un 20% de la nota y en el nivel medio un 25%. Así que si estáis en nivel medio, esforzaros un poco más. Bueno, tiene una estructura interna fija, es decir, tiene 3 partes que no pueden faltar independientemente de cómo elijáis tratar cada una de ellas. La primera sería la evaluación de fuentes, para luego dar paso al cuerpo propiamente dicho de nuestra investigación y acabar con una breve reflexión. Estos números de palabras que se indican aquí sería realmente lo que recomienda el Bachillerato Internacional como ente en la guía. Te recomiendan que sigas esto y realmente es una estructura que muestra la verdadera importancia de la investigación sobre las otras partes. Y que realmente no se trata solo de hacer un texto de 2.200 palabras con letra Times New Roman. Tiene un formato formal definido que hay que ceñirse, ya que de lo contrario podría suponer penalizaciones. Y bueno, vamos al tajo. Para empezar, voy a resumir brevemente qué es la operación mincemeat o carne picada. Pues es una breve anécdota que incluye a estos 3 señores tan bellos. Está relacionada con el desembarco aliado en Sicilia. Incluye un muerto ficticio y, por supuesto, información ficticia sobre dicho muerto. La operación está narrada por Iwen Montagu, que realmente es un personaje directamente relacionado con la fuente en el sentido de que es, con la historia, es decir, que es la persona que la idea. Básicamente, los británicos tuvieron la brillante idea de soltar un cadáver en las costas de Huelva con información sobre un desembarco aliado falso en Cerdeña y Grecia. ¿Qué pasa? Lo encontró el régimen franquista y ya que se llevaba tan bien con Hitler, pues se lo envió por línea directa. Y Hitler se llevaba también bien con Mussolini. Y pues le pasó el mensaje a él también, a lo que Mussolini apartó sus tropas de Sicilia para posicionarlas en Cerdeña y en Grecia, lo cual permitió a los aliados una fácil invasión de la isla de Sicilia. Como vemos, es un episodio realmente anecdótico, pero que muestra un poco la verdadera importancia de la contrainformación en la Segunda Guerra Mundial y en los conflictos bélicos en general. Y bueno, a todo esto. La elección del tema. ¿Cómo se elige hablar de un tema como la operación carne picada? Pues realmente se trata de elegir un tema que os guste. Tiene que ser un tema de interés personal, ya que la elección es libre. No necesariamente tiene que estar relacionado con el temario estudiado, pero es aconsejable ya que así matamos 2 pájaros de un tiro. Digamos, gracias a esta evaluación interna, pude estudiar más en profundidad el papel de Italia en la Segunda Guerra Mundial, que realmente es un tema que digamos, en nuestros apuntes, en nuestro temario, no estaba tratado en demasiada profundidad. Y lo cual, francamente, me ayudó a comprender mejor la dimensión global del conflicto en sí. Y la cuestión es, ¿cómo podemos llegar a encontrar un tema?
Pues como bien ha expuesto mi compañera antes, realmente hay un tema en cualquier situación cotidiana, pero en caso de no tener esa inspiración divina, como me pasó a mí, ya te vuelves loco y puedes buscar en internet, en libros, en la radio, incluso puedes hablar de historia local o si eres más tradicional te vas a un museo, a una biblioteca y ya te preocupas. Como mi ejemplo yo voy a hablar de Pretérito Imperfecto, que es una breve sección, es un podcast que dura 2 minutitos de la cadena SER dentro del programa La Ventana, en el cual se tratan anécdotas históricas curiosas como la Operación Carne Picada. Y a mí eso es realmente lo que me dio un tema consistente a partir del que trabajar. Bien, ya tenemos elegido el tema. Ahora tenemos que buscar información y bibliografía para tener una base teórica y, digamos, la información necesaria para realmente realizar la investigación en sí. Pues bien, necesitamos fuentes fiables, en el estricto sentido de que no digan burradas. Fuentes en las que podamos confiar. Fuentes reconocidas, directamente relacionadas con el tema en sí y pertinentes al tema, en el estricto sentido de que puede hablar de la Segunda Guerra Mundial y no tener nada que ver de esto. ¿Es pertinente al tema? Está relacionada un poco, pero ¿es pertinente realmente a esta operación? No demasiado. Ergo, no nos sirven fuentes como Wikipedia, Yahoo Respuestas o El Rincón del Vago. No caigáis en la tentación. Lo cual nos lleva a hablar de las fuentes fiables, como serían los historiadores, los estudios previos relacionados con el tema en cuestión, organizaciones de renombre, personajes relacionados, etcétera, etcétera, etcétera. Como por citar unos ejemplos, yo pondría Iwen Montagu. Bueno, estas fuentes son mías, digamos, las que utilicé yo. Podéis usarlas también, no son mías de propiedad. The Man Who Never Was, que es una narración, digamos, con un estilo novelesco de esta operación, de la cual el propio autor es realmente la mente de la que salió esta idea. Artola y Ledesma, que son 2 historiadores de relativo renombre, y la BBC, que creo que todos la conocemos. Y bueno, a todo esto, un pequeño consejito. Vuestras fuentes tienen fuentes, y las fuentes de vuestras fuentes tienen fuentes, las cuales os sirven seguramente, porque si a alguien le han servido para hablar de algo relacionado con vuestro tema, os sirven a vosotros para hablar de vuestro tema. Y eso, aprovechadlas porque son un recurso valioso. Y, por ejemplo, en mi caso concreto, escaseaban bastante. No hay mucha gente que hable sobre la operación Mincemeat. Vale. Una vez tenemos todo esto, podríamos llegar a caer en la tentación de decir, vamos a formular una pregunta, y sería correcto. Así que, realmente, la pregunta final debe de ser una pregunta concisa y bien delimitada. Pero como se ha expuesto en presentaciones previas, es bueno empezar con generalidades, con una pregunta más general que nos permita a partir de ahí, digamos, centrándonos en el tema. Os aconsejo que uséis muletillas como en qué medida o hasta qué punto. Al BEI le encanta. Solo hay que mirar las preguntas de los exámenes. Le encanta y, francamente, queda bien. Y lo dicho, plantead una pregunta inicial y moldeadla para que se ciña a vuestro trabajo. No tengáis miedo a cambiarla, de eso se trata al fin y al cabo. Y bueno, como ejemplo, os pongo mi pregunta. ¿En qué medida, queda potente, contribuyó la operación Mincemeat al éxito en el desembarco aliado en Sicilia? Digamos, con lo que he expuesto de lo que es la operación Mincemeat en sí, digamos, se centra en el aspecto del éxito del desembarco aliado. Ya está, no tiene más. Bueno, finalmente no. Empezando a hablar de la estructura externa, digamos, de las 3 partes principales que tiene que tener vuestra evaluación interna. Primero, la evaluación de fuentes, la cual es un análisis detallado, en unas 500 palabras, de las 2 fuentes principales utilizadas en vuestro trabajo. Yo os aconsejo que no, aparte de poner en plan la evaluación de fuentes tal cual, pongáis un breve párrafo introductorio en el cual decís por qué son importantes. No el valor, de eso ya hablaremos luego, pero decir por qué habéis elegido esas fuentes y de paso aprovecháis para dejar caer vuestra implicación personal. También queda muy bien. Y bueno, al trapo. Realmente el BEI define los 4 criterios de los cuales tiene que hablar una evaluación
de fuentes efectiva, que son el origen, el propósito, el valor y las limitaciones de vuestras fuentes. Es decir, quién crea la fuente, para qué, por qué es una fuente principal, por qué es una fuente importante y qué problemas tiene. A modo de ejemplo, pongo The Man Who Never Was, que es una fuente primaria, ya que su autor es Ewen Montagu. Su propósito sería dar un punto de vista interno a esta operación, pero ¿qué pasa? Que esta subjetividad inherente a esta fuente primaria, así como el estilo novelesco y demás, con el que trata los hechos, realmente serían las mayores limitaciones de esta fuente y lo que realmente hay que decir que, digamos, que la fastidia un poco. Aunque sea una muy buena fuente, pierde parte de su valor en base a estas limitaciones. Pero eso no quita que sea una fuente destacablemente principal y es básicamente por eso que la he cogido como fuente principal. Bueno, la investigación. Es básicamente el cuerpo de vuestra investigación. El BI recomienda 1300 de 2200, es más de la mitad de las palabras. Es por ello que cuesta más que las otras, hay que aceptarlo. Pues bien, en ella debéis demostrar un punto de vista crítico, como en la mayoría del BI en general, pero no sin olvidar la exposición. Es decir, debe presentar argumentación y exposición vuestra investigación, en el estricto sentido de que de otra forma o vais solo a narrar la historia o vais a argumentar vuestra opinión sobre la historia, que realmente no es ninguna de las dos cosas. No tenéis que contar historietas ni hacer, yo qué sé. Tenéis que encontrar un buen balance entre argumentación y exposición. Y sin olvidaros de la bibliografía. Sé que podría parecer muy fácil apropiarse de ideas y tomarlas como propias, plagiarlas incluso. Pero realmente uno se da cuenta de que tampoco queda tan mal demostrar que te has leído el libro. Es verdad. Y bueno, claro que debéis citar dicha bibliografía adecuadamente, siguiendo un formato que, bueno, yo utilicé APA, si os sirve de algo. Bueno, esto es una foto de parte de mi trabajo con todas las fuentes. Bueno, yo os aconsejo que sigáis también una estructura bastante delimitada, en el estricto sentido de que hagáis una introducción a un cuerpo y unas conclusiones en las que, por supuesto, debéis responder a vuestra pregunta, la cual debería quedar definitivamente formulada en base a las conclusiones a las que lleguéis. No sé si me explico. Bueno, da igual. Y os aconsejo esto porque sé que parece una cosa bastante obvia, pero es muy fácil saltarse esta estructura y tener realmente un batiburrillo de información que no hay por dónde cogerlo. En mi caso, os pongo aquí un poco la estructura del cuerpo de mi cuerpo. En plan, básicamente, hice una introducción en la cual introducía brevemente la Segunda Guerra Mundial y la contrainformación. Hice el cuerpo de mi trabajo en sí. Es un análisis detallado de distintos aspectos a partir de los cuales entender una operación de contrainformación, como serían la focalización, los objetivos, el control de variables, la seguridad, los plazos, etc., etc., etc. Y para acabar con unas conclusiones que os destripo mi investigación. Fue importante para el desembarco aliado en Sicilia, pero no para la guerra. Ya está. Es importante responder a la pregunta, porque a mucha gente se le olvida. Y bueno, y esto es un poco mi percepción de la reflexión. A lo mejor se aleja un poco de lo que dice el BI, pero... Me queda esta y otra, tranquilo. Pero un poco resume, y bueno, ya está eso. Bueno, consejos finales. No, pero tómatelos tranquilamente. No. Así me tomo más tranquilamente esta diapa. Elegid un tema apropiado y que os guste. Y si además os sirve para completar temario y tal, mejor que mejor. Matáis dos pájaros de un tiro, como he expuesto antes. Moveos, las fuentes no van a acudir a vosotros. No van a llover las fuentes, o por lo menos eso me ha pasado a mí. Si no las buscáis, no van a aparecer mágicamente. Aprovechad al máximo las fuentes de las que dispongáis. Exprimidlas. Buscar ahí el juguillo. No plagiéis ni copiéis ideas de otros trabajos sin reconocer dichos trabajos.
lo dicho, puede parecer muy tentador exponer una idea que suena brutal como propia, pero realmente te arriesgas a pues, que te descubran y se te vaya al BI a tomar vientos. Trabajad con el tiempo, no a contrarreloj. Tenéis 2 años para hacer el BI. Sé que no se nace sabiendo y cuando llegas el primer día al BI no sabes de qué vas a hacer, no sabes lo que es la evaluación interna. Así que os aconsejo que ya desde el primer día ya sabéis qué día vais a tener que enviarla, eso es un hecho. Sabéis hasta qué día vais a tener los exámenes en un plazo de 2 años. Aprovechad eso, aprovechad esa información porque es muy valiosa. El profesor es amigo, no enemigo. Sé que a veces con las correcciones podría quedar que de alguna forma no quiere ayudaros, que solo está siendo tiquismiquis por molestar, pero realmente lo hace por vosotros y valoradlo, se esfuerzan mucho por estas cosas. Y disfrutad del trabajo, el esfuerzo merecerá la pena. Os vais a acabar el trabajo, lo vais a leer y os vais a dar cuenta de que ahora mismo no sabríais cómo escribir un trabajo de esos. A mí me pasa. Y bueno, ya está. ¿Alguna pregunta?